Gracias por estar en nuestra sintonía y este día vamos a hablar acerca de la declaración de la renta. Ya se encuentra con nosotros Luis Alonso Morán Méndez, él es contador público, para ampliarnos al respecto y por supuesto deshacer cualquier tipo de dudas que exista en cuanto a este proceso. Le damos la bienvenida. Un gusto, Luis, buenos días. Muchas gracias por la invitación, gracias a la teleaudiencia, estamos para servirle. Bien, iniciemos entonces. Este proceso es bastante difícil para algunos salvadoreños y sobre todo cuando es por primera vez. Muchos incluso llegan al grado de preguntarse, ¿será necesario que yo declare mi renta? ¿Será que a partir de la primera vez debo hacerlo siempre? Y por eso, precisamente en la primera vez que me toque, no lo debo hacer. ¿Qué es lo que le podemos decir al respecto? Porque la gente cree eso. Cree que yo, por ejemplo, por ser mi primera vez, no la voy a declarar, el próximo año tampoco, porque desde el primer momento en el que se haga yo debo hacerlo para siempre. La legislación actual establece ciertos límites para estar obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta. Si uno no llega a esos límites, no está obligado a presentar la declaración. Lo dice muy claramente la ley, que lo que se le haya retenido, ese es el impuesto que se considera el tributo para el fisco, ¿verdad? Entonces, si en un momento determinado, por el hecho de que no se le retuvo, tuvo que presentarlo, no está obligado a continuar presentándola, porque ya la ley lo estableció así. Antes sí era así, una vez presentado por primera vez, tenía que seguirlo presentando, sin embargo, ahora no, porque ya la ley lo reguló de esa manera. Licenciado Morán, ¿cuáles son los márgenes o cuál es el límite bajo, digamos, del cual la persona puede decir, bueno, yo estoy dentro de ese límite, yo estoy dentro de esos márgenes, soy un sujeto obligado a hacer mi declaración de la renta? Y si hay alguna diferencia entre una persona natural, es decir, yo, Ricardo Hércules, como persona, con la diferencia, digamos, de una empresa, que también puede ser, digamos, una de las divisiones o de los grupos que debemos tomar en cuenta. La ley de impuestos sobre la renta, hablando en el caso de la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 38 regula esa situación, ¿verdad? Donde claramente establece que las personas naturales domiciliadas cuya renta provengan exclusivamente de salarios, sueldos y otras remuneraciones que hayan sido objeto de retención para el pago de este impuesto, no están obligados a presentar la declaración del impuesto, salvo aquellas personas con rentas mayores a $60,000, ¿verdad? En el año. Esas están obligadas a presentar declaración. Las demás, lo que se le haya retenido, eso es el tributo al fisco, es lo que establece la ley, o en un momento determinado que no se le haya retenido el impuesto correspondiente. Ahora, hay un punto también bastante importante. Por ejemplo, yo trabajo, tengo, por ejemplo, mi salario fijo, pero también tengo una especie de bono o, por ejemplo, servicios honorarios. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Debo declararlo también o no? Son rentas diversas. La ley establece que el sujeto está obligado a declarar todas las rentas percibidas en el territorio nacional. Algo importante es que existe la territorialidad, en donde lo que se grava es lo percibido, lo generado en el territorio nacional. El artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece lo que significa renta percibida en el territorio nacional. Y eso corresponde precisamente a todo lo que haya sido por actividades realizadas en el territorio nacional o por patrimonios poseídos en el territorio nacional. ¿Cómo debemos de hacer como salvadoreños para poder declarar nuestra renta? ¿Puede hacerlo alguien más por nosotros? ¿Es necesario que vayamos a las oficinas del Ministerio de Hacienda? ¿O cómo es el proceso actualmente? La declaración obviamente tiene que ser de carácter personal, excepto cuando se ha nombrado un apoderado legal, ¿verdad? Solamente cuando existe un apoderado legal, él puede firmar la declaración, porque ambos, el apoderado y el contribuyente como tal, son igualmente responsables de lo que se está declarando, ¿verdad? El apoderado, obviamente, porque él tuvo que haber recibido toda la información para hacer la declaración.
y de esa manera pues se entiende que existe veracidad respecto a lo que se está declarando. Cuando nosotros declaramos la renta, ¿qué información nos pide, digamos, el documento que Hacienda entrega? En primer lugar, para efectos de identificación, el nombre completo, el NIT. Cuando se va a entregar, obviamente, por el cúmulo de declaraciones, no lo piden, ¿verdad? Son prácticos y solamente lo reciben. Pero al momento de una defensa, obviamente tiene que tener legalidad lo que se está declarando. Es decir, no puede firmar cualquier persona por cuenta de otro, porque obviamente no es legal esa declaración. Sí. Claro. Tiene que ser firmada por el contribuyente o por el apoderado. De hecho, el formulario así lo establece. En la parte de abajo del formulario dice contribuyente, apoderado o representante legal. Cualquiera de ellos puede firmar el formulario de declaración, pero no lo puede firmar cualquiera, solamente por salir. Siempre la van a recibir, porque, nuevamente insisto, por el cúmulo de cantidades de declaración, solo lo reciben. Bien, hay un punto que es bien importante, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no presenté mi renta durante el tiempo estipulado? ¿Hay sanciones para mí o qué puede pasar? Sí, claro. Hay sanciones establecidas por presentar extemporáneamente la declaración. Y obviamente hay una multa por presentación extemporánea de la declaración y los intereses que corresponderían a la fecha en que debió haberse pagado el impuesto y no se pagó. ¿Hay una fecha límite o estipulada, por ejemplo, en el caso que yo no haya presentado mi renta durante los principales días que se puede hacer? ¿Hay fechas extraordinarias o debo esperar, por ejemplo, hasta el otro año para poder hacerlo? No, la legislación establece que para efectos de impuestos sobre la renta es el 30 de abril como fecha límite para presentarlo. Perfecto, licenciado. Otro de las grandes problemáticas que de repente las personas o empresas que declaran su renta es un dolor de cabeza o no lo quieren hacer por el tema de que a veces nos toca pagar. A veces nos toca, luego de presentar la renta, se hacen unos cálculos. Quiero que nos explique cómo es que se realizan esos cálculos y por qué a veces Hacienda nos devuelve y por qué a veces toca, digamos, pagarle a Hacienda. Cuando comúnmente se tienen rentas diversas y en cada una de las rentas ha habido una retención de impuestos, al momento de sumarizar todas las rentas y calcular el impuesto que corresponde de conformidad a la ley, resulta que en un momento determinado el impuesto a pagar es menor que lo que se le ha retenido. En esos casos, obviamente, lo que resulta es un excedente de impuesto retenido que obviamente el contribuyente tiene derecho a que se le devuelva. Y por eso es que es importante declarar para que le devuelvan ese excedente de impuestos. ¿Y cómo debo hacer yo ese cálculo? Por ejemplo, si yo la quiero llenar, ¿es necesario, bueno, por lo menos lo puedo hacer yo sola? Sí. ¿O necesito la ayuda de alguien experto en el tema? No, yo creo que, punto uno, cuando se tienen los formularios, en línea ya existen, ¿verdad?, tablas o la tasa que corresponde al cálculo que uno debe de aplicar a la renta percibida. Pero la ley lo establece en su artículo 36, ¿verdad?, 34 y 35 de lo que son los cálculos que se deben de hacer, y para las personas naturales existe una tabla en la cual se debe de aplicar a la renta percibida y sobre esa base, que es una operación matemática, se determina el impuesto que se debe de pagar en un momento determinado. Excelente, licenciado. Cuando nosotros llenamos este formulario, también hay por ahí algunas casillas en donde las personas ponen o ponemos el tema de
colegiaturas universitarias, el tema de pagos porque tenemos a nuestros hijos en centros escolares, el tema también de los gastos médicos que hemos tenido durante el año, el tema también de algunas donaciones que como personas o instituciones se han realizado. Coméntenos un poco qué papel juegan estos montos que también en algún momento deben declararse o deben mencionarse. Ok, esos son, digamos, deducciones de carácter social. El monto ya está establecido, máximo $800 de deducción. ¿En total o por separado? No, por separado, ¿verdad? 800 para colegiatura, 800 para gastos médicos. No piden la comprobación al momento de presentar la declaración, pero eso no significa que no se deba de tener el soporte documental de dónde provino el monto que yo me estoy deduciendo. Comúnmente las personas, por ser prácticas, a nivel de lo que son los gastos médicos, quizás en el año se gasta muchísimo más. Pero la persona automáticamente pone los 800, que es el límite establecido, ¿verdad? Entonces, la persona queda obligada a tener en el momento en que la Dirección General de Impuestos Internos realice una comprobación de esos gastos, de poder presentar de dónde obtuvo el monto que se dedujo. Y si es más, pues el límite es 800, no más de eso. Pero sí debe de hacerlo. Igualmente es en el caso de donación. En las donaciones no puede pasarse del límite establecido por la ley y debe de tener también el comprobante que respalda la deducción que se haya efectuado en el formulario para podérselo deducir. No es que cualquiera se va a deducir cualquier cantidad, sino que tiene que tenerlo debidamente documentado, la donación que hizo. Y segundo, la entidad a quien se le realizó la donación, debemos de estar totalmente seguros que la entidad está legalmente establecida y que está dentro de las entidades contempladas en el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Si no está dentro de lo establecido en el artículo 6 del Impuesto sobre la Renta, no se lo puede deducir. Debe de asegurarse también que la ONG, la entidad a quien se le donó, esté exenta del impuesto ante la Dirección General de Impuestos Internos. Bien. Si no tiene esa resolución, igualmente no es deducible. Ahora, solo para aclarar este último punto, el tema de que la organización, la ONG, etcétera, eso es responsabilidad, digamos, de la institución, o yo como persona puedo acudir, mire, necesito que justifique o que también me ayude a comprobar el tema de las donaciones que yo he hecho en mi declaración. Eso es una relación entre mi persona como contribuyente y la entidad a quien yo le voy a dar la donación, porque son ellos los interesados en que yo le done, claro, y por ende son los responsables de comprobarme de que ellos están legalmente establecidos y que tienen la resolución de la Dirección General de Impuestos Internos de exención. Teníamos en pantalla parte de la página web del Ministerio de Hacienda, la ponemos y la colocamos en ese momento. Nos piden nuestro número y nuestro NIT, además de una contraseña. ¿Qué pasa si es primera vez? ¿Lleno así el formulario o habrá que especificar algún otro dato? Básicamente lo que le piden es el correo electrónico, como dato adicional. Uno pone los datos que corresponde al NIT, ¿verdad? Hay una pantalla adicional donde le piden el correo electrónico y sobre esa base le mandan un correo a uno con la contraseña que corresponde para poderlo accesar. De ahí para allá es responsabilidad de uno de lo que está declarando. Bien, es importante también conocer otro aspecto, por lo menos en cuanto siempre a la declaración de la renta. Generalmente nosotros ubicamos todos nuestros datos, pero también hay un punto a resaltar, por ejemplo, en esta parte de acá.
Digamos, por ejemplo, cuando ya está en el proceso de aprobación, son diferentes pasos y nosotros lo podemos ir observando en línea, cómo va tanto nuestro desembolso o cuando nosotros realizamos el pago del efectivo. Hay una parte que se llama verificación, si no me equivoco. Sí, correcto. Y es donde generalmente a uno se lo regresan con algún tipo de observación y es donde ya le piden algún tipo de documentación. Por ejemplo, usted lo decía muy bien, las colegiaturas, en cuanto a educación, en cuanto a otros gastos que tengamos, siempre para poder colocarlos en esta parte. Pero ¿por qué es que se dan este tipo de observaciones? Lo que el contribuyente quizás no sabe es que la Dirección General de Impuestos Internos hoy por hoy cuenta con la tecnología suficiente como para poder hacer cruces de información. Y en un momento determinado, si una de las, por ejemplo en el caso de retenciones, si una de las retenciones no les aparece a ellos reportada, desde ese momento queda en observación la declaración y no pasa al siguiente nivel, sino que queda en observación esperando que le comprueben que esa retención que él está declarando la pagó el agente de retención. Inmediatamente comprueban que hubo el pago de esa retención y pueden comprobarlo a nivel documental, entonces sigue el siguiente nivel. Pero es lo que puede motivar en un momento determinado el que no pase al siguiente nivel. Segundo es que en un momento dado la declaración haya sido mal elaborada, tenga algún error de información o no coincida con el documento de respaldo que estemos presentando en un momento que lo estamos presentando. Esos son, digamos, como los motivos generalizados que retiene o detiene el siguiente nivel. Y en esos casos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Comprobar dónde se ha quedado, comprobarle la Dirección General, si es que ya tenemos nosotros la veracidad de que la retención que me hicieron se pagó, llevar el documento probatorio para que ellos puedan validarlo, procesarlo y que haga la verificación y le autoricen al siguiente nivel. Perfecto. Claro. Licenciado, en nuestro país se ha puesto muy de moda la palabra evasión y elusión fiscal. ¿Qué pasa con las empresas y con las personas que, sabiendo que tienen que declarar renta, no lo hacen? Eso es cuestión quizás de principios. Yo creo que, como dicen las Sagradas Escrituras, a Dios lo que es de Dios y al gobierno lo que es del gobierno. Y está establecido en la ley. Y el que está sujeto a declarar y pagar debe de hacerlo, ¿verdad? Pueden haber motivos por los cuales no se paguen o no se haya pagado. Pero en realidad lo que es la evasión ya es una manera intencional de evadir el pago del impuesto por una renta percibida. Y comúnmente la evasión consiste en el hecho, porque hay evasión intencional y evasión no intencional. La evasión intencional es cuando yo realmente, de una o de otra manera, mediante artificios, evito pagar el impuesto por cierta cantidad de renta y omito ingresos. La evasión no intencional es que pude haber tenido errores que no contemplé en todos los gastos que yo debí haber incluido en mi declaración. Entonces, eso fue algo no intencional. O puede ser que haya habido una mala interpretación en un artículo del cuerpo legal. Bien, ahí es. Entonces, 9:22. Vamos a hacer una pausa a la entrevista y ya regresamos. No nos cambie. Es un gusto que sigan nuestra sintonía. Somos Central de Noticias, transmitiendo a través de la señal abierta de Canal 11 para todo el país. Seguimos conversando con el licenciado Luis Alonso Morán Méndez, contador público. Seguíamos conversando, licenciado, en la pausa, quizás algunas dudas un tanto personales, pero que también de repente puede servir para las personas que nos están sintonizando. Hablábamos acerca de las donaciones que de repente como personas, como individuos realizamos
a iglesias, a organizaciones, a fundaciones, pero esto no necesariamente, digamos, se convierte en una donación que pueda servir para nuestra declaración, si nos explica un poco. Sí, veamos. Las iglesias como tal se constituyen como ONGs y estas deben de estar debidamente legalizadas ante el Ministerio de Gobernación. Una vez legalizadas ante el Ministerio de Gobernación, si ellas desean que las donaciones en carácter de diezmo sea deducible del impuesto sobre la renta, deben igualmente tener la calificación de parte del Ministerio de Hacienda, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, de conformidad al artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es una ONG legalmente establecida y que califica de conformidad a ese artículo para que sea deducible el diezmo que nosotros damos. Si la entidad o la iglesia o cualquier ONG no tiene esa resolución, igualmente no es deducible. No reúne los requisitos para que se lo pueda deducir. No implica que el miembro de la iglesia, en cumplimiento a lo que establece el capítulo 14 de Deuteronomio, no deba de cumplir con el diezmo, porque dice indefectiblemente diezmarás. Entonces, una cosa es la ley divina y otra cosa son las leyes de nuestro país. Exacto. Claro, así es. Bien, llegamos a las 9:27 y me gustaría que diéramos una serie de conclusiones y de recomendaciones para la población que está por ingresar su impuesto sobre la renta. Ok, las recomendaciones que quizás podemos dar en el caso de personas naturales, en primer lugar es que deben de respaldarse con toda la documentación que va a llevar el formulario de impuestos sobre la renta. Si no se lo piden al momento de presentarlo, no implica que no lo deban de tener ante una fiscalización o ante una revisión, ante un requerimiento por parte de impuestos internos. En el caso de personas jurídicas, deben de hacer un verdadero cierre contable al final del año en donde hayan contemplado todos los aspectos necesarios de reconocimiento de gastos, porque si no lo hacen así y no hacen todos los ajustes contables al final del año, potencialmente estén pagando más impuestos del que deberían de estar pagando. Sin embargo, si ellos hacen un cierre contable acorde a normas, a los principios contables, normas de contabilidad generalmente aceptados, pero apegado también a lo que establece los diferentes cuerpos legales que regulan la ley, el impuesto sobre la renta, perdón, si no lo hacen, existe la potencialidad, punto uno, que estén pagando de más, o en un momento determinado que estén pagando de menos. Por lo tanto, tienen que llegar a las cifras correctas que corresponde para poder elaborar el formulario de declaración de impuestos sobre la renta. Y por último, asegurarse que los cálculos matemáticos que se están incorporando en ese formulario correspondan a lo que está respaldado en los libros legalizados. Excelente. Precisamente porque en nuestro país, a excepción de otros que no lo necesitan, en nuestro país, cada una de las cifras que tienen los estados financieros deben de estar en los libros legalizados. Interesante. Ahora, eso también obviamente debería hablar de un orden dentro de la empresa. Es correcto. Para evitar, digamos, dolores de cabezas al momento de tratar de justificar toda esta información. Licenciado Luis Alonso Morán Méndez, contador público, le agradecemos mucho por su tiempo para Central de Noticias y explicar sobre este tema. Solo reiteramos la fecha que tenemos como 30 de abril como fecha límite para presentar la declaración. Excelente. Ahí está la fecha límite. A la orden. Muchas gracias. Con todo gusto. 9:30. Con esta información hacemos una nueva pausa. No nos cambien.